Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Rapalo, estoy acá con Susana Ferrari y les vamos a presentar el video Resonancias de Messina Distrutta, que es un videoarte que forma parte del proyecto Panorama Abierto, que vengo llevando a cabo hace muchos años, y es un proyecto que se propone intervenir y dialogar, por sobre todo, con el panorama realizado por Augusto Ferrari en 1910, que es el panorama Messina Distrutta. Este proyecto se viene realizando hace varios años y ya contó con varias instancias. Una de ellas fue realizar una performance de dibujo en vivo interviniendo el antiguo panorama, imágenes, perdón, porque el antiguo panorama, la gran pintura se ha perdido, pero tenemos una imagen reconstruida digitalmente. Entonces se realizó esta primer performance de dibujo en vivo, y luego este video que vamos a ver es una reelaboración de esa performance y de ese guión realizado en diálogo a las imágenes del panorama original. También se desarrollaron en el marco de este proyecto, este año, el 2022, actividades participativas en las que este método que realicé para intervenir el panorama fue abierto a diferentes personas de diferentes edades para hacer actividades en las que estas personas se puedan apropiar del panorama, y este método se abrió a una estrategia de dibujo colectivo para esto. Y a futuro, como para resumir un poco, la idea es poder realizar una obra interactiva a gran escala, en la que invitar a la gente, a las personas, a intervenir el panorama, y que estas actividades y todas estas instancias previas hayan sido un alimento para poder realizar esa obra interactiva. Y además, esas activaciones que se harían sobre el panorama son parte del proyecto a gran escala, pero también lo es poder finalmente mostrar y montar ese panorama, aunque sea digitalizado, no en su formato original, pero mostrarlo en su formato sí original de 360 grados y a gran escala, que es algo que no se llegó a hacer en Argentina, aunque sí, el panorama fue expuesto en Torino después de realizarse. Así que no sé si, Susana, nos querés contar algo de este proyecto. Sí, en realidad me interesaría mucho. Yo soy Susana Ferrari, hija de Augusto, soy la quinta hija de mi padre, y quería hablar sobre el tema del panorama de Messina Distrutta, porque entre las muchas cosas que podemos decir, me parece que el encuentro de Marcela Rapalo, una artista, con el panorama es realmente interesante. Se realizaba una muestra de las obras de Augusto en el Centro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, en el cual se presentaba el panorama a lo largo de varias paredes. No olvidemos que el panorama tiene 124 metros de largo, y a pesar de que se hacían gigantografías de las fotografías, ocupó varias paredes. Parece que Marcela fue al Centro Cultural Recoleta, como debe hacer cuando anda en las inmediaciones, a ver qué novedades hay, y se encontró con una muestra que ella ignoraba absolutamente de quién era esa muestra o a quién estaba dirigida esa muestra. Entró y vio el panorama, y acá creo que hubo como una especie de encuentro espiritual entre el sujeto, Marcela, y el objeto que es el panorama. Es decir, de alguna manera, al ver el panorama y buscando ella
el objetivo de una tesis, pudo ver y pudo mirar y darse cuenta que el objetivo podía ser el panorama. En general se hacía un panorama sobre batallas, ejércitos, guerras, muertes, etc. Este era un panorama diferente. Estaba provocado por un fenómeno natural, como es un terremoto y un maremoto, y ahí estaba expuesto en el Centro Cultural Recoleta. Ya Marcela ya ha explicado otras características del panorama. De manera que se realizó el encuentro entre uno y otro, y ella lo eligió para hacer las experiencias que en el siglo XXI estamos ya viendo y gozando. Así que no quería decir nada más, quería saludarlos a todos, en nombre incluso de toda la familia y de la Fundación Augusto y César Ferrer. Nada más, Marcela. Bueno, muchas gracias. Sí, me parece que ese recorrido que hiciste es clave para terminar de describir el proyecto, porque empezó como este interés por descubrir lo que eran los panoramas, que son la referencia histórica de las obras multimediales actuales y de esta investigación también que veníamos realizando con el dibujo en escena, porque era la plástica como un dispositivo escénico, a diferencia, que es otra forma de plástica escénica de la escenografía, era el panorama, la obra misma, la pintura, la obra misma que se recorría, la relación con un arte masivo y social como era tan frecuentado por tanta cantidad de personas. Era una obra de arte popular previa al cine, que de hecho fue a través del cine que terminó desapareciendo el fenómeno de los panoramas. Y en realidad ese fue el primer punto de partida del proyecto, y con el desarrollo de los años, de pensar en estas ganas de dialogar con esta referencia histórica, fue que terminamos también con Susana, a partir de los diálogos, encontrando que ese interés por Mesina estaba en esa temática tan particular de Mesina, no solamente en lo impresionante que es ese panorama de Mesina estéticamente y en el hecho, no sé, de que Augusto haya usado hasta escombros para lo que llamamos ahora realidad aumentada, no sé, de que la pintura se continuaba en los escombros y se ayudaba con la iluminación, sino también como que el eje eran, que fue a lo que fuimos llegando en los diálogos con Susana, y eso terminó siendo una parte troncal de la obra, explícita, creo que siempre lo fue, eso de que en este panorama en particular la imagen se centraba en las tareas de rescate, en la solidaridad, en la ayuda de las personas en ese momento de... Bueno, trabajamos 10 años. 10 años, sí. Y hablamos desde hace 10 años, porque estamos hablando de una muestra del 2002-2003. Sí, del 2003 o 2004. Sí, creo que era por... Así que ahí ya empezamos a hablar de cómo podíamos hacer. Hablamos de una cantidad de cosas, ¿eh? Sí, fue muy interesante las charlas también. Sí, fue todo un tejido de conversaciones y de hecho en las performances la idea de este video en el que introducimos el audio grabado de Susana, de todas estas memorias transmitidas de Augusto sobre Mesina, fue porque en una de las presentaciones de la performance de Panorama Abierto, Susana hizo una introducción y nos quedamos después hablando con muchas personas de esto tiene que quedar de alguna forma en la obra, y este video que vamos a presentar, que se realizó el año pasado, en el 2021, como parte de los homenajes por los 150 años del nacimiento de Augusto Ferrari, como para mí cerró esa etapa del proyecto y para que luego se abra ya a las actividades participativas. Así es. Así que bueno. Muchas gracias
Gracias y vamos a ver el Hasta video. cualquier momento. Hasta cualquier momento, me encantó. Gracias. Era la madrugada del 28 de diciembre de 1908. Todavía no había amanecido. Estaba lloviendo fuerte y se descargaba una tormenta. Cuando los habitantes de la ciudad de Mesina se despertaron por la violencia del temblor de lámparas, camas, muebles, paredes, muros y techos que se derrumbaban sobre personas dormidas. Su despertar fue comprobar que la pesadilla era una auténtica realidad. La razón los conminaba a huir desesperadamente, pero la emoción los mantenía en la más absoluta confusión. Gritos, alaridos, quejas de todos los confundía aún más. Muchos murieron aplastados o atropellados por otros y otros.
Ferrari Augusto César pudo plasmar en una tela de 124 metros de largo por 15 metros de alto esa pesadilla, esa realidad de una naturaleza indómita y salvaje contra una porción de humanidad que fue en realidad víctima frágil. En él observamos la destrucción total de todos los edificios y vemos a los marineros rusos cuyos barcos, el Malkarov, el Bogatyr y la Eslava, que estaban estacionados en el puerto de Mesina, tratar de acercarse en sus botes para llegar y ayudar. Ayudar a los jóvenes que a su vez trataban de ayudarse con sogas para apoyarse en paredes derruidas, para observar a muchos habitantes que reunidos en algunos espacios abiertos estaban deliberando sobre cómo ayudar, y a otros tratando de levantar ruinas para auxiliar a aquellos que se estaban ahogando debajo de las ruinas. Sin embargo, en esa terrible confusión podemos imaginar 4 grupos de personas, es decir, 4 universos. Primero, el universo de los muertos. Fueron 80.000 y 100.000 muertos destrozados, desaparecidos en una población de alrededor de 150.000 habitantes. Segundo, el universo de los que supieron y pudieron huir del ahogo y del horror. Tercero, el universo de los confundidos, los que no pudieron liberarse y quedaron. Muchos de ellos fueron los futuros fallecidos. Cuarto, el universo de los que pudieron pensar y decidieron ayudar como la meta inmediata de sus vidas. Algunos desde el mismo centro del incendio y de la muerte, y otros
que ya habían salido y volvieron a dar una mano a salvar un niño, un viejo, un hombre, una mujer. Estos son los que se solidarizaron. Estos son los seres humanos en los cuales la solidaridad es fuerza, energía, apoyo y resiliencia.